Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo, soy el CEO de Snowball y estoy aquí con... Salvador Vidal, ¿Y eres? presidente de Snowball. Muy bien. ¿Por qué lo dices en inglés? ¿Qué mamón? Pues así. No te creas que sí es, yo soy CEO, tú eres presidente. No te me persiguieron ahí, me dijeron. Mi papá te dijo, ¿no? President. Es president, güey, es en inglés. Y así, pues, no. Es que vivimos en una época en donde ya los puestos son en inglés, no sé por qué. Pues está raro. Sí, pues es parte de, pero pues así el mundo va evolucionando. Oye, sí vamos a dejar. Para alguien que no sabe hablar inglés. Sí, vamos a dejar ese traducción. Para alguien que no sabe hablar inglés como tú. Pero yo es no difícil. entiendo por qué es que no sé hablar inglés. No sabes hablar inglés. O sea, cuando nuestro maestro de inglés te dice a ti por un nombre que no es, o sea, te dice Octavio, ¿no? ¿Cómo te dice? No, me dice Gustavo. O sea, imagínate cómo hablas de inglés, que ni siquiera tu nombre se ha aprendido. A mí me dijo, Te digo, Octavio. oye, tu socio, tú llegaste y me dijiste, es que el profe de inglés me dijo que parezco neoyorquino. No, me dijo, ya no te y digo yo, nada, y yo te dije, enseñaron. claro que no es cierto, ¿no? O sea, es eso de que parezca neoyorquino es pura mentira. Entonces, a la siguiente clase, llegué y le dije, oye, en inglés, obviamente con mi inglés perfecto, pero lo voy a decir en español. Muy mal inglés, muy mal. Le dije, oye, mi socio está muy emocionado porque le dijiste que parece neoyorquino. Me dice, sí, parece un puertorriqueño de Nueva York. Un dominicano de Nueva York. Eso, es que sí parece. Evidentemente, él echó de su cuchara. No, Esto lo vamos a grabar. Ahora que estuvimos, Hay que regresar. fuimos a Miami, porque estamos abriendo una oficina en Miami, traías tu gorrita de los Miami Heat. Y en verdad la gente te volteaba a ver así como... ¿Qué pasó, chico? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Era impresionante. Yo muy contento ahí con Sí él. pareces. Oye, pero muy mimetizado con la comunidad latina. Sí, pues es que en Miami no hay casi mexicanos. De hecho, no hablamos una sola vez en inglés. No, Creo que en el aeropuerto nomás. El 60% de los habitantes de Miami habla español, como lengua materna. 60%. No. Como lengua materna. Y eso lo sabemos porque pues, tenemos ya socios de allá. Oye, escogimos toda la gente que está trabajando para nosotros, que son como 5 ahorita. Ninguno habla español, o sea, fuimos a escoger. Ricky, sí. Bueno, Ricky es mexicano, pero de los americanos. Ninguno. Escogimos los únicos americanos que no hablan español. No saben hablar. Así de malos somos para hacer. Bueno, pero hay uno, ¿te has fijado uno que es el de, no sé cuál officer es? Art McGee. No, Ross. No, ese es el abogado. Susan. Pero bueno, total de que Susan. manda el comentario en inglés y luego como que hace un copy, Sí, manda sí. traducción en español. Por si no, por si los mexicanos saben hablar inglés. Te escucharon hablar inglés y dijeron aquí me Pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí porque es el primer podcast de este año. Estamos arrancando con los podcasts este año, sí. Es iniciar el año, nuevos objetivos. ¿Te comiste las 12 uvas tú? Me comí como 12 pavos, yo creo. 12 pavos, no, así estuvo- se nota. Y 12 cuernitos. 12 burritos, agarré 12 de todo, como andaba en Chihuahua. Pero uvas no. No, pues también, fíjate que Sí. sí. No sé si fueron 12, pero... La verdad es que ya Yo a las 12 ya nunca cuando llego, ya iba llegando a las 12 y ya... Pero no te pasa que estás con las uvas, entonces dices, bueno, pues empiezas con los deseos y luego pues que me vayan en el trabajo, que me vayan en el amor. O sea, son deseos. Yo creí que nomás comía uno y ya. No, deseos. No, yo no, Pero no. ya vas como a la sexta y dices, pues trabajo otra vez, pues amor otra vez, pues trabajo, o sea, como que ya no, 12 deseos es mucho. Reparte deseos para el Es mundo. mucho, es mucho. Que el cambio climático mejore. Bueno, justamente es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, El cambio no el cambio climático, porque tú ya, la idea era hablar de cómo viene el 2023. Correcto. Y tú mandaste una lista de cambio climático. Y no sé Sí, pues qué. claro. Pero pues eso ¿cuáles no son es los tópicos, ¿no? Sí es relevante, pero no es importante para hablar ahorita. El cambio climático viene desde hace muchos años. Sí, y va a estar por muchos años. Y va a estar por muchos Y creo años. que es una responsabilidad conjunta que O tenemos. sea, ¿cuál es la como novedad de humanos. hablarlo? Ninguna. Pues entrarle al tema, ¿no? Tratar de ver ¿Qué nos cómo- quieres decir cambio climático? No, digo nada en específico. No, aviéntate tu speech. Yo creo que, fíjate, y es un punto importante, si vamos a hablar justamente del 2023, de cómo lo estamos viendo, cómo va arrancando, aparte de nuestras percepciones, digamos, personales, de cómo estamos viviéndolo, creo que es importante también recordar pues, que el año 2022 fue el año más caluroso de la historia aún, es decir, cada año vamos ¿no hizo rompiendo... frío en Chihuahua? Vamos rompiendo récord de calor año con año con año. Entonces, es importante también voltear a ver ese tema. Pero tú estuvimos en Chihuahua, ahí lo pasamos Navidad, pues fuimos de Chihuahua. Yo sí tuve frío. No hubo frío, Vidal. Yo sí tuve. No Un día, hubo yo un solo como día 2 o con frío. 3 días que no quería ni salir de la casa. Perdóname, pero el frío antes en Chihuahua era de -5. Sí, y ahorita el frío era de 6 grados. Menos, Estuve como a cero. en San Antonio, ni una sola noche hizo frío. Estuve en una ciudad que se llama Ciudad Acuña, muy chiquitita, nadie la conoce. Nunca hizo frío tampoco. Saludos a la gente Saludos a Ciudad Acuña.
Nadie, o sea, nunca hubo frío. La verdad que sí me empieza a preocupar el cambio climático. Es un tema. Pero bueno, es algo de las cosas que van a estar. Pero ¿sabes qué? Por eso hay que apostarle a invertir y apoyar empresas que apoyan la ecología. Ya llegamos al final de la plática, pero justamente es siempre el principio, ¿no? O sea, y creo que, fíjate que hay y va de la mano con otro podcast que vamos a hacer más adelante. ¿Así cuál? Sí, el tema de pues, cómo buscar cambiar el mundo a través del capital de riesgo, ¿no? Que es el siguiente. Es el que sigue, ¿no? Pero justamente yo creo que, bueno, vamos volviendo. Primero. Vamos volviendo al punto de inicio. Y creo que platicar un poquito de cómo vemos. Y me acaba de salir la noticia que tengo clase de inglés ahorita. ¿Ya? Sí. ¿En este momento? No me acordaba. Hablando de... No me acordaba, así pues que hay que apurarle. Porque no se sabe tu nombre, entonces... A ver, ¿cómo viene? Sí se sabe mi nombre, güey. A ver, ¿cómo viene este año? Primero, obviamente, mencionar que 2022 fue un año caótico. Fue un año sumamente complejo. Así como lo fue 2021 y como fue 2020. O sea, venimos de años complicados, con una pandemia verdaderamente atípica, así como los accidentes del metro, atípicos. Sí. Y en donde básicamente la economía pues, ha sufrido estragos. Tenemos hoy economías que están colapsándose, o no colapsándose del todo, pero sí se están empezando a hacer un poco más chiquitas. Economías que están entrando a recesión y que empezaron desde el año pasado, pero obviamente 2023 va a ser un año en donde peguen mucho más todos estos movimientos económicos que son consecuencia de una pandemia que duró más de 2 años, de obviamente muchísimos lagunas y espacios importantes en las cadenas productivas en el mundo, automotriz, aeroespacial, etcétera, en donde tenemos países que están prácticamente cerrados o que traen una política sumamente compleja como China en cuanto al COVID, lo siguen teniendo, y todo eso afecta muchísimo todas las cadenas de suministro, los procesos de producción industrial, etcétera, y eso nos está trayendo también una guerra que impacta muchísimo con Rusia, un país, y con Ucrania, que son países de granos, son países de mucha producción masiva de alimentos primarios, de mucho petróleo, de mucho gas, y de pronto todo eso termina impactando en países o en el mundo entero, con inflación generalizada a nivel mundial, que impactó durísimo el año pasado, con desaceleraciones económicas, con países entrando a recesión como Estados Unidos. Entonces, el panorama al que entramos este año, o en el que entramos este año, es un panorama complejo, es un reto, ¿no? Sí, y yo creo que se va volviendo como un survivor mode, ¿no? O sea, un modo de supervivencia cada año, cada vez más difícil, ¿no? O sea, empezamos, digamos, creo que hablar de que empezamos el 2020, hace 3 años, ¿no? Como un año muy relajadito, tampoco venía así. Ya traíamos consecuencias o situaciones muy en la parte geopolítica, ¿no? Si te acuerdas que había mucha inestabilidad con ciertos líderes políticos, como lo fue Trump en su momento, como estaba la posible entrada de Le Pen en Francia, obviamente que el fortalecimiento de Putin en Rusia, el tema del Brexit. Entonces, digamos que no es como que llevamos 3 años en desorden, llevamos más, ¿no? O sea, y ya ha venido, y nos hemos dado cuenta, nos vamos dando cuenta que las consecuencias geopolíticas y las consecuencias geoeconómicas sí terminan afectándonos directamente a nuestro bolsillo. Entonces, es cada vez más notorio que vivimos en un mundo globalizado, y por lo que todo lo que acabas de hacer tu referencia de cómo tuvimos un año complicado el año pasado, los últimos 2 años, están repercutiendo las consecuencias de todas esas situaciones, pues al día de hoy, ¿no? O en estos momentos. Entonces, por eso es cada vez más importante también estar enterados de qué es lo que pasa, y no solamente en nuestra región o en nuestro círculo cercano, sino también estar enterados pues, a nivel mundial qué situaciones están pasando, porque nos damos cuenta que ahora sí afectan y tocan y trastocan pues lo que es nuestra esfera primaria, ¿no? O sea, ya no es un tema de pasó algo en Rusia y bueno, pues ahí serán los rusos los que se encarguen, sino justamente empieza a recaer pues nosotros lo vemos mucho en las empresas que se han invertido a través de Snowball, ¿no? Que son tan variadas clases
o en variados sectores, pues podemos ver las consecuencias en diversos las empresas puntos, ¿no? que dependen de industrias automotriz o empresas que comercializan directo a plantas industriales se han visto verdaderamente golpeadas y muy perjudicadas, y eso pues obviamente atiende a todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces sí estamos entrando en un año complejo, estamos entrando en un año con el tema de la inflación, por ejemplo. Correcto. ¿No? Aunque es un tema que se platicó mucho en 2022, sí, con inflaciones altas en todo el mundo, estamos entrando en un año en donde se pronostica, hay dos pronósticos. Uno, que es, va a tender a bajar la inflación. Creo que el Banco de México está pronosticando un 3%, 4% máximo de inflación. Hay quien dice que puede ir por ahí. Hoy en día, a ver, vivimos en un país que tiene mucha exportación. Correcto. Y eso significa mucha entrada de dólares, que tiene mucha también entrada de remesas, que tiene mucho turismo. Entonces es un país hoy en día con mucha entrada que favorece y que fortalece el tipo de cambio, y que eso también de alguna manera controla un poco la inflación, en donde también hoy tenemos las tasas muy altas. Eso es lo que te iba a decir, o sea, también, pero eso también favorece. Por ejemplo, te estaba viendo también, las consecuencias se rompió la barrera, ¿no? De los 19 pesos por dólar. Andamos sí, abajo de los 19 pesos por dólar. Y bueno, vienen todas estas suposiciones de qué es lo que está pasando y que si es bueno o es malo, que si fue el peje o no fue el peje, y etcétera, ¿no? Ya empieza, ya es que todo sirve para debate en nuestro México lindo. Pero es un país muy politizado. Politizado, más ¿no? que nunca. Pero digamos que unos puntos principales también de lo que estás diciendo es las tasas que tenemos ahorita, al día de hoy en México, son altísimas. Sí. O sea, son tan altas y se vuelven atractivas justamente para inversionistas externos como tal. Totalmente. Y por eso fortalecen el tipo Totalmente. de cambio, ¿no? No, cuando comparas un 4% de tasas de Estados Unidos contra ¿qué estamos ahorita? 10, y se pronostica que viene un aumento adicional. Sí, a ver, no, espérame, y viene un aumento en teoría del 0.5 para febrero. Correcto. Y de ahí ya vienen unos 6 meses donde se congela un poco la tasa. Dicen que se va a congelar. Es necesario que Vamos a ver. Congele, porque si no... Claro, ¿y por qué se congela? Porque parece que la Fed en Estados Unidos también está pronosticando empezar a controlar los aumentos en su propia tasa. Entonces, a ver, al final de cuentas, de ahí viene la explicación. ¿Por qué estamos alzando nuestra tasa de interés, al menos el Banco de México? ¿Por qué lo está haciendo? Pues porque Estados Unidos está haciendo lo mismo, buscando también controlar esta inflación generalizada. Pues la Fed aumenta su tasa, y nosotros, para seguir siendo un país atractivo, pues tenemos que estar por arriba. Claro. Hoy en día son, creo que 6 puntos la diferencia entre uno y otro. Sí. Entonces tenemos que seguir conservando esa distancia. A ver, hay quien dice que tenemos que seguirla conservando, hay quien dice no necesariamente, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día es una estrategia que a mi parecer ha funcionado. Hoy en día la inflación comienza a mostrar signos de desaceleramiento, de comenzar más a acercarse al 10, empezar a acercarse a bajar. Obviamente sigue siendo una inflación alta, pero pues bueno, el pronóstico del Banco de México es 4%, con tasas altas aún. Que habría que ver cuánto se cumple. Pero vamos viendo, ese es el punto. ¿Por qué? Porque los pronósticos son muy variados. Y yo hace poco platicaba con un socio nuestro que sabe más de nosotros, mucho más de nosotros este tema. Oye, vale la pena a lo mejor invitarlo un día. No, estaría increíble. Está increíble hacer un podcast con este hombre, con el doctor Aspe. Pero él justamente su pronóstico era otro, y su pronóstico sí era un poquito más a una inflación por arriba del 6%. Estamos viendo que hay muchas empresas que están empezando a hacer aumentos importantes de sueldos. Correcto. Como Volkswagen, que aumentó el 12% los sueldos de su nómina. Entonces, pues todo eso termina impactando también en una inflación que es lo que tenemos que cuidar más. Correcto. ¿No? Entonces, oye, pues bueno. Bueno, pues digo, aparte ya nos extendimos con el tema de la inflación, creo que es uno de los puntos que está más en boga, ¿no? Vamos a decir que es el tema más importante hablando de economía, ¿no? Correcto. Entonces, es normal que nos y creo que también vale la pena ver con este aumento que se hizo o que se ha venido haciendo sobre el tema del salario mínimo directamente en México, que se ha venido un aumento también muy fuerte, ¿no? Del 20% que se ha venido haciendo.
Habría que ver también cómo afectaría el tema de En inflación, teoría no tiene por qué afectar, en teoría, porque es un dato que de pronto, pues como tú sabes, el salario mínimo no es quizás lo general, ¿no? Sí, pero cada vez se acerca más. Cada vez se acerca más. Ya ahorita, digo, hace un par de años, bueno, no un par de años, pero yo creo que unos 5 o 6 años, el salario mínimo sí era una cosa donde tú decías, nadie gana el salario mínimo, no Totalmente. Hay que lo gane. Pero ahorita el salario mínimo cada vez está acercando a niveles, no quiero decir competitivos, pero de realidad. Es decir, que mucha gente sí lo está ganando. Totalmente, pero sigue estando en un nivel en donde no necesariamente nos va a generar un aumento que nos puede impactar el fraccionamiento. Totalmente. Okay. Entonces, pero bueno, también está el tema de recesión. Okay. Hoy en día, la economía más grande del mundo se encuentra en recesión. Tenemos una China que, según sus datos, está creciendo menos que nunca. Según sus datos. Hay gente que dice, no está ni creciendo. Pero bueno, ya ves que China siempre tiene sus manejos. Hoy voy a crecer 5%. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice el partido? ¿Cuánto queremos crecer, no? Obviamente el tema de la guerra está generando también que muchos países estén dejando de crecer, principalmente europeos, entonces que de por sí ya traían un crecimiento bajo. El pronóstico en 2023 para México es una economía que no crezca, lamentablemente. Sí. Lo malo de esto pues es que no es de hoy. Es de ya varios años para atrás en donde no estamos creciendo. Somos un país con cierta estabilidad económica, porque sí la tenemos muchas reservas. Y tenemos muchos años, así, ¿no? Tenemos muchos años con cierta estabilidad, pero el problema es que no estamos creciendo. Claro. Es el problema eterno de México, por cierto, pero bueno, ya platicaremos cómo hacer para crecer, ¿no? Que es el siguiente podcast. Correcto. Pero bueno, básicamente esa es la realidad económica para este año. Ahí te va otro punto importantísimo. Entonces, digamos, nomás para justamente englobar lo que acabas de comentar. O sea, esperamos un inicio de año como se terminó el anterior, digamos con una inflación alta, tendiendo a la baja, con los mercados todavía muy presionados, ¿no? por ese tipo de situaciones o impactos económicos en rojo, pero también con cierta vista positiva al futuro, de alguna manera, es decir, que a lo mejor para el segundo o tercer semestre de este año podamos empezar a ver signos de recuperación. Probablemente, y siendo lo más positivos para el último. Siendo lo más positivos, lo platicábamos con Pedro, ¿no? Para diciembre, noviembre del siguiente año, podríamos empezar a ver podrá venir la curva. ¿Qué es lo interesante aquí? Que viene un año de adaptación, viene un año en donde esta recesión va a provocar cambios importantes para que el 2024 sea un año de repunte. O sea, 2023 se convierte en un año de estrategia. Exactamente. Un año de ser inteligentes. Exactamente. Porque el 2024, una vez que se empiece a reactivar la economía, una vez que la Fed diga, ya no necesito aumentar la tasa, ahí todo cambia. Exactamente. Y el mundo entero, principalmente Estados Unidos, y con ello nos va a llevar a México de corbata, obviamente, se va a notar ese repunte. ¿No? Es una curva. Entonces, viene un año de acomodarnos, de ser a lo mejor ese es el punto, ¿no? O sea, justamente hablábamos mucho de cuidar el flujo de efectivo, de cuidar no hacer grandes gastos, pero también de buscar inversiones estratégicas. ¿De dónde puedes ir tú como empresa? ¿En dónde puedes invertir para que cuando llegue este momento de repunte? ¿O en qué empresas invertir para cuando llegue este momento de repunte, pues pueda ser los beneficiados? Ese es muy buen punto, porque es un buen año para invertir en empresas que están consolidadas, que no necesariamente van a traer las mejores ventas este año, pero que sí van a ser, y primero que están en mercados con alto potencial, y segundo, que van a hacer cambios y estrategias para que en 2024 la rompan. Entonces, como inversionista es un buen momento para invertir en este preciso abrir los ojos, punto, ¿no? En donde viene el punto de inflexión para arriba. Sí. Oye, otro punto importantísimo este año es que viene un año con mucha política, tanto para México como para Estados Unidos. Hablamos mucho de Estados Unidos porque pues, también estamos abriendo oficinas. Bueno, eso es importante, ¿no? Comentarlo. Vamos a empezar a hablar de ambas economías que están completamente conectadas. Sí. Pero viene un año con mucha política en México. Digo, es un año previo a la elección presidencial. Y viene un año en donde la radicalización
de la política americana va a comenzar a poner otra vez a México como protagonista. Ya lo empezamos a ver con republicanos más radicales que ya empiezan a pegarle otra vez a México. Claro. Hace poco salió Bill O'Reilly, lo odio, pero bueno, es un tipo de quinta para mí, pero que ya empezó a hablar directamente. Es que sabemos que el discurso funcionó, ¿no? O sea, el discurso funcionó, entonces hay un sector, o gran parte del sector norteamericano, no todos evidentemente, ni es generalizado, pero que señalan como culpables de sus males pues al enemigo exterior, ¿no? El enemigo exterior más cercano pues es el mexicano, ¿no? Y lamentablemente viene un año en donde México va a volver a ser un poquito protagonista en esa política radical americana y bueno, eso termina siempre impactando, ¿no? Correcto. Entonces, pues, a ver, viene un año interesante. Y en México a nivel política también va a estar muy interesante. Yo estoy, fíjate, a mí me gusta mucho la política de toda la vida, tú sabes. Sí, yo lo sé. Y yo estoy hasta cierto punto emocionado, no en el buen sentido, más como cuando vas a ver una serie como tipo Games of Thrones. Como Red Wedding, ¿no? Haz de cuenta. Porque yo siento que va a haber muchas sorpresas a nivel México, a nivel político, con los actores principales que están por ahí y hasta una que otra novela ahí medio de terror nos va a tocar vivir, ¿no? Sin duda, sin duda. No, a ver, viene un año interesante, ¿eh? Viene un año interesante en la economía, viene un año muy interesante en la política. Correcto. Y creo que es un año también interesante en el tema de los negocios. Correcto. ¿No? Viene un año de retos. Lo estamos viendo con muchas empresas de tecnología que hoy en día están empezando a valer menos de lo que valían. Claro. Bueno, ya viste Elon Musk. $200 mil millones perdió el año pasado y te puedo firmar hoy que va a perder más este año. No los otros 200 mil porque ya no los tiene, pero va a seguir perdiendo. Porque sí vienen muchos ajustes. Vienen muchos ajustes. Ajustes importantes. Pero ojo, que no quiere decir que no se deba de buscar, como hablamos ahorita, la inversión en empresas. Hay que ser muy estratégicos. Porque justamente, o sea, y ahorita lo que hablábamos, ¿no? O sea, es un año donde tienes que ser muy analítico de lo que viene. Y por eso hablamos, a lo mejor ahorita parece que nos desviamos un poquito de los temas y platicamos de muchas cosas que sucedieron en los años pasados, pero es importante conocer de dónde venimos y la historia de lo que está sucediendo en el mundo para poder ir, pues de alguna manera visorando para dónde se va a mover el mercado, qué tipo de tecnologías son las que se van a estar requiriendo, qué tipo de servicios van a ser los próximos en tener un boom, ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que ir colocando tus fichas, evidentemente siempre muy bien diversificado, pero empezar a apostar por esos sectores que pueden generar un fuerte crecimiento en los próximos años. No, sectores y empresas que traigan innovación, que traigan preparación, y que puedan ser empresas que representen flexibilidad en cómo afrontar estos tiempos. Claro. Porque las empresas que sobrevivan de la mejor manera, no sobrevivir, terminé el año ya noqueado. Saqué la cabeza. Sí. Sobrevivirlo de una buena manera, a ver, no va a ser el mejor año en ventas, sin duda. Correcto. De la gran mayoría, sin duda. Correcto. Pero quien lo sobreviva y llegue entero y en forma al 2024, va a venir muy fuerte. Ahí viene el repunte. Entonces, como socios, sin duda, como inversionistas de empresas, sin duda, es un año para ser estratégicos, para ser inteligentes y para así invertir en empresas que veamos nosotros que en el 2024 van a rendir frutos de este esfuerzo que viene, ¿no? para este año. Pero bueno. Oye, pues ya nomás, digo, justo en ese tema de ser estratégicos, comentarles al auditorio, a la gente que nos escucha, Snowball está creciendo, estamos expandiéndonos a Estados Unidos. Acá vamos a iniciar operaciones a partir del mes de febrero del 2023, justamente por una planeación estratégica que realizamos como empresa durante el 2022 y visuramos la oportunidad de que una empresa mexicana pudiera expandir sus dominios al mercado americano y evidentemente a un mercado mexicano que vive en aquel país, ¿no? Entonces, próximamente les daremos un poquito más de noticias al respecto y pues bueno,
Si este es el momento de empezar a ser estratégicos con sus inversiones, piensen también en un mercado binacional que puede ser muy, muy estratégico y más por lo que hemos venido comentando, ¿no? Totalmente. Venga, pues buenísimo. Pues por hoy ha sido todo. Ya nos están callando acá, que tenemos que hacer los webinars más sencillos y más rápidos porque nos están diciendo que son audiolibros. Ya me han dicho, sí. Entonces, pues bueno, ya terminamos por hoy. Perfecto. Pues bueno, saludos a todos. Un abrazo. Gracias y feliz 2023.